¿Cómo están ustedes? En este fin de semana que esperamos sea lluvioso, porque el viernes, más o menos, y esto se graba en viernes, estamos en esta cita regional que se ve de San Antonio hasta los Andes. Hoy estamos con un panel muy importante y antes de partir este panel, yo tengo la obligación personal de decir de que estaba fuera del país cuando falleció Arturo Lonton. Arturo Lonton es una persona muy conocida, fue una persona muy conocida. Nosotros nos conocimos de adolescente. Fue parte de esta mesa del cita regional muchas veces y tuvo una larga trayectoria dilatada de funcionario público, probo, correcto y como hace falta hoy día en Chile. No lo pude decir en su oportunidad, se lo digo a su exmujer, a Mel Herrera, a sus hijos y a todo el mundo que nosotros lamentamos mucho esta partida. Antes de presentar a nuestros invitados, vamos a enviar un resumen de la semana y ahí vamos a entrar a conversar con ellos. Vamos con este cita regional, director. Al hacer frente al magro crecimiento de IMASEC de un 0,8%, muy por debajo de las expectativas y peor desempeño desde agosto del 2014, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, indicó que la proyección de crecimiento para este año bajó de un 3,6% a un 2,5%. Polémica causó proyecto presentado por parlamentarios de la alianza que permita a los adultos mayores hipotecar sus casas para mejorar sus pensiones. Autoridades de gobierno se opusieron a iniciativa ingresada a la Cámara de Diputados. A un 27% llegó la aprobación de la presidenta Michelle Bachelet durante el mes de junio, según la última encuesta Adimark. En tanto, la aprobación de gobierno también sigue a la baja, cayendo de 23 a 22 puntos y elevándose asimismo un punto de desaprobación que llega a 73%. Propuesta de incluir el acuerdo de unión civil que regula la convivencia entre parejas de igual o distinto sexo en el proyecto de ley que modifica el actual sistema de adopciones levantó el debate sobre la adopción homoparental en Chile. El martes, la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar sobre proyecto que despenaliza el autocultivo de la marihuana con fines terapéuticos y recreativos. El miércoles se conocieron resultados del último estudio nacional sobre el consumo de drogas y alcohol, que muestra un empeoramiento relativo respecto al estudio anterior. Bueno, hoy día tenemos un panel muy interesante. Quiero partir saludando en primer lugar a propósito de frío, al diputado congelado, no, al diputado Cristian Urizar. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Usted Lo viene, invitaron a una mesa del Partido Socialista, pero todo Chile el mundo está con una cara en la foto. Yo estaba al lado de mi amigo demócrata cristiano y del presidente regional Mauricio Iñambre. Muchas gracias por la invitación. Y usted viene a sacarnos pica, usted viene del clima cálido. Bueno, pero había que celebrar está bien. Estos años de matrimonio. Saludamos a don Raúl Celi, exintendente, abogado, amigo de esta casa. ¿Cómo está, Raúl? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Un agrado estar nuevamente con ustedes. Felicitarlo por los 40 años de matrimonio. Hoy día no es algo común y yo sé que lo celebró muy bien, además con todos sus hijos que estaban muy emocionados, que hasta hizo una especie de fiesta de matrimonio, supe, con motivo de la celebración de los 40 años. Gracias, Raúl Celi. Saludamos al concejal de Viña, que él no deja su corazón rojo ni en el chaleco, don Víctor Andaur. Bueno, hay que con la causa, como tal, ser correspondiente también en esos términos, ¿no? Yo creo que hoy día hace falta también eso, seguir un poco las pautas de las cosas que uno cree. Oye, igual agradecer la invitación y, por cierto, colaborar en todo lo que sea posible para que este programa tenga algún auspicio y un reconocimiento como corresponde. Gracias, gracias por esa armonía. Y saludamos a don Luis Parot, ahora porteño, pero le sigue gustando el ERTA. Ahora le gusta el Wander. Colocolino, lamentablemente. Colocolino. Bueno. Ranguerino primero cuando chico, después colocolino. Nadie es perfecto, pues Parot. Nadie, claro. Sí. No, sí. Bueno, quiero que partamos al tiro por un tema que no es menor. La gente se acabó el opio del fútbol. Se acabó. Ya no hay más Medel ni yo a Vidal ni lo nombro porque realmente siento de que si yo manejara con alcohol, me bajara, insultara a un carabinero, le pegara un puñete en el pecho,
no regalaría no creo que me aceptara el fiscal que yo regalara unos folletitos de quinta visión y lo invitara a sacarse un... No me gustó el final de ese tema. Pero se acabó el fútbol y tenemos que enfrentar la realidad. Hoy día tenemos un frenazo en la economía, todas las expectativas del ministro Arena, ninguna le achuntó. Y hoy día estamos en un tema que vale la pena conversarlo. Partamos con usted, Raúl Celi. Encantado. Yo tengo acá algunas cifras, Rodrigo, respecto de las proyecciones que se hacía hace un tiempo atrás, de un 3,6% de crecimiento muy bajo. En el gobierno del presidente Piñera crecimos un 5% promedio anual. Y hoy día esas expectativas han bajado a un 2,5%. En estos 16 meses de gobierno hemos tenido el crecimiento más bajo de los últimos 30 años, con excepción del momento de la crisis asiática y de la crisis de la bolsa en Estados Unidos. Son las únicas dos excepciones del crecimiento más bajo. El IPC del mes de junio fue de un 0,5%, en un año un 4,7%, el pronóstico era un 3%, se equivocan por cerca del doble. Pero el IPC en los alimentos, que es donde más se nota en los últimos 12 meses, es de un 7,5%. Si uno va a las tasas de desempleo, aumentó un 0,5% en el último trimestre móvil. ¿Y cuántos empleos se han creado en un año? 90.000. Pero de esos 90.000, la mitad o casi la mitad han sido del sector público. Y esos trabajos del sector público han sido justamente contratos honorarios, o sea, aquellos que la propia presidenta ha dicho que quiere poner término. ¿Quién entiende a un país con una economía como la que nosotros estamos teniendo? Y eso se ve reflejado en los pésimos números que ha obtenido en las evaluaciones tanto de la encuesta de IMARC como de la encuesta CADEM. Yo, a propósito del crecimiento y de las cifras económicas, Rodrigo, quisiera hacer unos agregados. El gobierno ha enviado hasta la fecha 62 proyectos que implican un mayor gasto fiscal. De estos proyectos ya han sido aprobados una cantidad que implica 2.800 millones de dólares anuales por los próximos 10 años adicionales al gasto normal. ¿A qué se refiere? Al fin del lucro, al copago y otros. Hay proyectos en discusión que van a implicar un mayor gasto de 1.500 millones de dólares anuales por los próximos 10 años. Por ejemplo, gratuidad de la educación superior, desmunicipalización, etc. Más otros proyectos, sobre todo de infraestructura, nos vamos a encontrar que va a haber un gasto adicional de 8.700 millones de dólares anuales por los próximos 10 años. Y resulta que con la reforma tributaria esos gastos no se pueden cubrir, porque vamos a tener un déficit, incluyendo la reforma tributaria, de 2.600 millones de dólares anuales. Gracias, así Raúl. No se puede, así un país no puede funcionar. Cristian Urizar, diputado. Sí, yo quiero asumir que efectivamente Chile está pasando por un momento complicado, que estamos con cifras que no esperábamos, lo ha dicho el ministro de Hacienda, no hay ningún ocultamiento de información, al contrario, las cifras están ahí. Apostábamos a que la reforma tributaria que aprobamos a fines del año pasado, a principios de este año, en la Cámara de Diputados y en el Senado, tuviera un recaudo más importante. Las cosas no están funcionando como siempre se esperó en la nueva mayoría, pero aquí no hay un acabo mundo, aquí no hay todo por el suelo, aquí las cifras de desempleo no se han disparado. Yo a veces cuando escucho a los representantes de la Alianza por Chile dar un estado tan de pesimismo frente a lo que está pasando en Chile, digo, en realidad, ¿de qué país me están hablando? A los que nos toca de repente, por distintas razones, salir fuera de Chile o estar en otros lugares y vemos de verdad lo que pasa en Latinoamérica, por ejemplo, Rodrigo, decimos de qué país no hablan cuando dicen que todo viene mal, todo complicado. Nosotros hicimos compromisos en términos de la reforma educacional que van a tener un costo. Ese costo estaba neteado con una reforma tributaria, por supuesto, con un nivel de productividad y de desarrollo del país que esperábamos. Si ese nivel de productividad y desarrollo no se da y no se produce el recaudo que planteamos en un principio, bueno, va a haber que analizar este compromiso de gratuidad en la educación o del 70% de gratuidad que se dijo a fin del gobierno de Michelle Bachelet, y como ya lo están diciendo algunos parlamentarios, senadores y diputados de la nueva mayoría,
plantear que ese compromiso se alargue y que seguramente no vamos a llegar con el 70% de gratuidad a fin del gobierno de la presidenta Bachelet, pero vamos a avanzar en ese sentido, porque es un compromiso instalado. Ahora, cuando no hay recursos, Rodrigo, por supuesto que el país no puede comprar más cosas o endeudar o reventar la chequera fiscal porque los recursos no se tienen. Pero aquí lo que se está tratando de instalar es un sentido social que tiene el programa de la presidenta Michelle Bachelet. Cuando hemos dicho que vamos a avanzar y hemos normado el tema del copago, la selección, el fin al lucro, es un compromiso que se hace y al cual se le pone legislación. Bueno, y ahora, si ese compromiso no logra tener la cantidad de recursos suficiente, bueno, se ampliará, pero uno no puede cambiar el sentido de las cosas como algunos parlamentarios están diciendo. Gracias, el sentido de diputado. uno, y esperamos avanzar, quizás más lento, Rodrigo, pero avanzar en ese sentido. Luis Parot. Bueno, yo creo que queda absolutamente en evidencia una contradicción básica que tenemos hoy día como país. Un gobierno electo por el 25% del padrón electoral no puede hacer reformas estructurales, no puede pretender que su programa es un programa que hay que implementarlo a todo evento, que tiene que ser casi un objetivo obligatorio. Claramente hay una situación ahí que el Parlamento o quienes le corresponda tendrán que evaluar. Pero no se puede gobernar un país pretendiendo hacer modificaciones sustanciales con un apoyo tan minoritario. Creo además que las reformas en general, todos los indicadores, las encuestas, etcétera, demuestran que no tienen tampoco el apoyo que pretende aquí expresar. Este es un compromiso con el país, un compromiso con, no sé, de gobierno, de la mayoría. La cosa no es así. Hoy día representa una pequeña minoría que está respaldando la actitud y la ejecución de ese compromiso. Por otro lado, estamos en una situación que es casi una tormenta perfecta. Estamos con una imagen deteriorada general del gobierno, de la presidenta, de los partidos políticos, del Parlamento con casi un 80% de rechazo ciudadano, que no encuentra salida aparente. Estamos hablando de los partidos políticos en general, una crisis completa. Además, con un mundo empresarial, que es el que genera actividad económica y que genera riqueza, paralizado también mirando, espantado, ¿cierto?, qué es lo que está pasando en este país, porque el diputado tiene razón. De afuera nos miran casi con cierta envidia. La pregunta es cómo en tan poco tiempo hemos hecho pedazos de esas expectativas, porque la situación en Chile es distinta. Cuando tú llegas a eso, la pregunta es, ¿la solución será lo que está planteando Ricardo Lago Escobar, Francisco Chaguán y otros, de volver al voto obligatorio para poder tener un gobierno próximo que representa a un mayor padrón? Yo creo que hay dos alternativas claras aquí. Primero, porque me faltó agregar el último punto, es que aquí se están, y lo he dicho las dos veces que he estado en este programa, gracias a su gentil invitación, que la situación que estamos viviendo hoy en términos de perseguir estas irregularidades respecto al financiamiento de la política y todo este enredo, no se puede postergar eternamente. Eso es en parte lo que tiene paralizado el país, lo que está generando las consecuencias que vemos hoy día. Alguien tiene que asumir responsablemente una solución de cara al país y ofrecer el sacrificio que corresponda para que la gente quede medianamente satisfecha de esa decisión que se tome. Pero la situación en la que estamos obliga también a revisar decisiones que fueron equivocadas. Fue un profundo error el voto obligatorio, porque las razones eran básicamente por flojera. Yo tengo 6 hijos. Y claro, se inscribían porque eran hijos míos, porque yo era candidato. Pero el común de los cabros, de la gente, no era porque tuvieran una resistencia al sistema, sino que simplemente porque les daba lata inscribirse. Víctor Andaur. Bueno, yo quiero sumarme de que efectivamente hay un cuadro de crisis, ya que yo agregaría que hay una crisis moral también que atraviesa el país. Perdón, yo te voy a preguntar a ti al tiro. Hay un grupo de gente, no menor, que no te voy a decir que los comunistas se comen a los niños, pero que le echan la culpa a lo que está pasando, al hecho de que la concertación se haya transformado en nueva mayoría y hay la influencia comunista en el gobierno. Entonces, si te quieres hacer cargo de eso, te lo voy a dejar planteado. Bueno, yo así, claro, para no irme en un tema que la otra parte es mucho más interesante, pero yo creo que eso no va en relación con la expectativa y la presencia. Nosotros somos, yo calificaría, una parte mínima del conglomerado. Y por supuesto que hay que cada fuerza política vota, decide y se adopta por mayoría. La incidencia nuestra es mínima. Nosotros apoyamos un proceso en la idea de justamente
de ir permitiendo esto, de ir terminando con factores como la desigualdad, que es un tema en sí de causa. Porque creo que el problema hoy del país, y esta crisis que se da, es que nunca se abordan las causas de los problemas, qué es lo que genera. Nadie dice, por ejemplo, que el tema de la desigualdad que genera después el delito, que genera problemas de educación, en la formación y otros derivados, es producto de una elevada concentración económica en pequeños grupos. El 1% hoy día se lleva el 31% de la torta nacional. Indudablemente que esa concentración económica, y si tú la trasladas a nivel internacional, es la que está generando una crisis por todos lados. El problema no solamente es Chile, tú lo ves en distintas latitudes. Y ese es un hecho, y tal vez un antecedente, que estamos entrando a una nueva etapa de civilización. La revolución, que podríamos decir, de las fuerzas productivas hoy día en el planeta, el desarrollo de la tecnología a tales niveles, impediría incluso que podría haber hambre en el planeta. Pero ¿qué sucede? Tenemos una concentración que eso impide que hay grupos en distintos países que se la llevan y indudablemente genera hoy día que tú ves, y en el caso de nuestro país, que con el agregado de la corrupción y todo lo que se incorpora un elemento nuevo, digamos, a todo esto. Pero esto nos escapa y yo creo que es parte de que estamos viviendo un proceso mucho más integral, más allá de donde lo estamos viendo en nuestras propias narices. Estamos tal vez avanzando a una nueva civilización, a una nueva forma. Hoy día la gente está mucho más empoderada, la tecnología juega un rol en la intercomunicación y eso hay que tenerlo en consideración. La gente no se traga las verdades oficiales, no se traga lo que dicen distintos sectores, analiza, busca. Gracias, Víctor Andaur. Raúl Celi. Bueno, ha señalado el diputado Urizar, ha hecho mucha referencia a la reforma tributaria. Yo, Cristian, quiero decirte que uno puede tener una muy buena reforma tributaria, en este caso a todo esto es muy mala porque ya quieren reformar la reforma de aquí a fin de año, pero cuando no hay confianza, las reformas no sirven, uno no recauda más, y el problema que hay en Chile es un problema de confianza. Entonces, por mucho que uno intente buscar normas que mejoren la tributación, al haber una falta de confianza, la gente no va a tributar, no va a arriesgar. Yo participo de algunas sociedades de inversión y esas sociedades de inversión, no soy capitalista, ¿sí? Han resuelto mantener, por ejemplo, dinero en el extranjero. Todo, desde luego, lícitamente, declarando en los países que corresponde. ¿Pero por qué? Porque hay una falta de confianza respecto de lo que puede ocurrir en el país. Entonces, también señalaba el diputado, nosotros queremos avanzar. Todos queremos avanzar en la vida. El problema es que uno puede avanzar en distintas direcciones, en distintas orientaciones. Y yo creo que lamentablemente el gobierno hasta ahora de la presidenta Bachelet ha avanzado en la dirección errada. Da la impresión que hoy día quiere retomar la agenda, quiere cambiar las prioridades, porque a nadie le gusta que al país le vaya pésimo. Tendría que ser muy poco patriota uno. Y yo espero que ese cambio de prioridades que ha anunciado la presidenta, de concentrarse nuevamente en el crecimiento, de enfrentar la delincuencia, realmente sea cierto y no simplemente un volador de luces. Porque en mi opinión, si ella mantiene esta desorientación, un avance desorientado, por decirlo, en distintas direcciones al mismo tiempo, pienso que aquí no hay un problema de desigualdad, no hay un problema de concentración de riqueza, sino que hay un problema de poca eficiencia en la administración de un gobierno. Aquí hay un gobierno poco eficaz, poco eficiente, que gobierna en base a slogans, en base a sueños que pueden ser muy bonitos, pero la realidad hay que enfrentarla con hechos. Gracias. Cristiano Urizar. Yo escucho al exintendente Celi cuando habla de queremos avanzar. Mira, Raúl, los últimos 25 años, y por supuesto de antes, el país ha avanzado a paso agigantado en enriquecimiento de un pequeño y selecto grupo de personas. Y lo que pasaba en Chile, y lo que ha pasado en Chile todos estos años, es que se ha concentrado el poder económico, y se ha concentrado la riqueza, y lo que le dijo el pueblo de Chile a la presidenta Michelle Bachelet cuando le dio esta oportunidad fue que quería que de una vez por todas se hicieran reformas que fueran en otro sentido. Eso podía tener sus costos, por supuesto, podía tener sus costos, pero se lo planteó claramente. Cuando uno se da cuenta que aquí lo que se quiere es generar que la distribución de la riqueza
y que las posibilidades, pero no son sueños. Yo, cuando usted dice sueños que están instalados y son eslogan, pero si en Argentina tenemos educación gratuita, en Colombia y en Ecuador tenemos educación gratuita. Entonces, cuando uno dice, esos sueños están al lado, cruzando la cordillera, ¿por qué en Chile no se puede tener educación gratuita? En todas las evaluaciones educacionales estamos muy por sobre Argentina y Colombia, por cierto. Pero lo que estamos hablando es el tema del pago. En Chile tenemos que pagar por la educación. Cuando hemos planteado eso y hemos dicho que para eso se requieren recursos, entonces hay que ir a buscar recursos, y ese era el fin principal de la reforma tributaria. Pero quiero ponerle otros temas que tienen que ver también con esta situación que se ha instalado. En el Congreso estamos debatiendo 4 o 5 cosas que al parecer le pegan fuerte en el bolsillo a las grandes empresas en Chile. Código de agua. El Código de Agua, que fue parte también del proyecto de la presidenta Michelle Bachelet, el Ejecutivo está pensando hoy día en bajarle la urgencia y en bajar los decibeles. ¿Por qué? Porque las grandes agrícolas, las grandes empresas mineras están diciendo, a ver, pero ahí nos vamos a complicar porque nosotros somos dueños de esa agua y no queremos que se distribuya entre la pequeña agricultura, entre todo el mundo. Tenemos un problema, se están bajando los decibeles. Ley de protección de glaciares. Otro tema que también pudiera teóricamente afectar el tema de la industria, hay que bajar los decibeles. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que aquí, yo quiero decirlo con mucha claridad, está iniciándose un proceso de chantaje de las grandes empresas, del grande empresariado, porque todas estas normas, Rodrigo, no avancen, porque si no, entonces la billetera, que está acostumbrada a tener muy robusta, pudiera bajar de nivel. Yo, diputado, me voy a permitir hacerle un comentario, como ciudadano. Por supuesto. Pero llama la atención que 30 y tantos diputados, sobre 30 y algo, estén preocupados de aprobar la ley del consumo de la marihuana rápidamente y no estén preocupados de solucionar los problemas, por ejemplo, de los profesores. Esa rapidez de eso no se ve bien a la gente. Y se lo digo no usted, sino que lo que sé como Cámara de Diputados. Continúe, señor Parot. Sí, a mí no deja de sorprenderme cómo mucha gente de centroizquierda, llamémoslo así, socialista, no logran entender o no aprenden de que estos cambios, si son cambios importantes, tienen que hacerse con la gente, como les gusta decirlo tanto habitualmente, ¿cierto? Los cambios en educación hay que hacerlo con los profesores. Los cambios estructurales en la economía hay que hacerlo con los empresarios. Si tú no involucras a los empresarios, no negocias con ellos, no llegas a acuerdos con ellos, ocurre lo que está ocurriendo ahora. Se guardan las billeteras y se acabó la inversión privada. Y comienza a generarse lo que estamos viendo hoy día. Pero perdón, Rodrigo, es que los empresarios no quieren acuerdos si el acuerdo no les favorece plenamente. Eso pero es lo que pasa. ¿Por qué crees tú que los empresarios son antipatriotas y no están dispuestos a colaborar? No, si no es la pacha el punto de lo que no están dispuestos a hacer es a seguir despilfarrando plata. Porque tú dices educación gratis. Dime dónde lo gratis es eficiente en educación en Chile. Por favor, dame ejemplos generales, porque obviamente puede haber excepciones. Pero la educación pública, no me vengas con el cuento de que es eficiente. Y la reforma educacional no tiene el apoyo de la gente porque lo que hace es ir en contra de la educación particular subvencionada, que es la esperanza que encuentra la gente pobre de clase media de poder asegurar una mejor educación para sus hijos. Entonces, por eso la reforma educacional tiene un 30%. Aquí el tema no es gratuidad, es calidad. Y el enfoque dogmático, equivocado desde el inicio, los ha llevado a la situación que puedes ver hoy día, donde están ni los profesores, ni los padres de apoderados, nadie contento con el esfuerzo que se ha hecho. Lo que no significa que los empresarios o el Estado no tenga que hacerse cargo de un tema tan relevante como el educacional. Tengo 60 años, desde el año 62 o antes, tengo conciencia de los cambios políticos. Nunca ha habido un gobierno que no haya puesto como eje de su campaña la reforma educacional. Me voy a morir, viejo. Y todavía no encuentro alguno que la apunte. Entonces es brutal la estafa que se ha hecho reiteradamente de un tema tan relevante, especialmente para los pobres en este país. No solamente aquí, pero aquí en Chile particularmente. Ahora estamos de nuevo enfrascados en una reforma, haciéndole caso a los gritones de siempre, porque nos hemos acostumbrado a gobernar para los gritones. Y de ahí los temas relevantes que están en el Congreso tienen al 80% de los chilenos descontentos con su funcionamiento, contra el gobierno, contra la clase política, contra todo el mundo, porque están gobernando para grupos muy pequeños. Están regulando el tema de la marihuana, el acuerdo de vida en pareja, estamos hablando con esta reforma educacional que le interesa a un grupo dogmático de gritones en la calle. Bueno, ahí tiene el resultado. El 80% de los chilenos no quieren ni ver. Tenemos que ir a una pausa, caballero. Está muy interesante la conversación. Usted que nos está mirando, hoy estoy con Raúl Ceri, Luis Parot, Cristiano Urizar y Víctor Andaur. La pausa es breve, ya volvemos.